La situación hoy en día está tremendamente difícil. La basura, las paradas sucísimas que pueden coger una pipa y echarle. A mí me circularon en los aeropuertos para que yo no pudiera salir. Que venden cositas recicladas. Estoy viviendo sin libreta de abastecimiento, sin dirección, sin ninguna atención social. Estábamos en Ejido, que era la pregunta que usted me hizo ahorita. La policía le molesta esto. Esto en realidad no le hace daño a nadie. Por aquí también, zapatos. Se la compra alguien, un ejemplo, un barrendero. Yo vivo de la indigencia. Esto es una indigencia. En la isla se ha desatado una nueva forma de vivir. A ver, que siempre ha existido, pero de un tiempo para acá se ha agudizado más, producto a la necesidad de los cubanos de a pie. Estas personas se hacen llamar los buzos o recicladores, que básicamente son personas que rebuscan en los contenedores de basura para hallar tanto comida como objetos para vender. Este fenómeno, que se ha intensificado en los últimos años, es un reflejo de la grave situación económica que enfrenta la isla. Está un poco vacío, solo estas personas de acá que están vendiendo cosas, muy poco, porque he visto que al doblar es ahora donde se están poniendo. El por qué no lo sé. No sé si es porque le han llamado la atención algunos inspectores o policías o lo que sea, porque al final esas son ventas que no tienen licencia, entiendo, pero bueno, si se pueden dar cuenta, son las personas, la mayoría que están vendiendo este tipo de cosas son personas mayores, son ancianos, por ejemplo, ¿ves? Son ancianos. Entonces vamos a ir aquí a doblar, doblando Ejido. Creo que esa calle se llama Sol, si mal no recuerdo. Y ahí es donde están vendiendo cosas. De hecho, hay un camión de policía por ahí adelante y a lo mejor por eso es que toda esta parte está tan recogida. Pero bueno, vamos a seguir caminando las calles de La Habana porque estoy segura que hay muchísimo más portales de esto. Pues mira, ciertamente ahora mismo no hay nadie vendiendo cosas. Ahora se están poniendo en todos estos portales de acá. Sí hay, ahora mismo hay, pero no como el otro día que yo pasé, que había bastante gente. Y como siempre, yo casi nunca, yo cuando salgo a grabar salgo con la GoPro, si no, no la saco. Y ya evidentemente tengo que salir con ella para poder en ciertas ocasiones hacer tomas para que ustedes puedan ver, ¿entienden? Miren por allá, hay un señor que sí está vendiendo de la acera enfrente, otro por acá, pero bueno, aquí ahora mismo no hay muchos, ¿ves? Solo estos recicladores están muy bien. Una pregunta, ¿dónde consiguen esas cosas para vender? Se la encuentran botas. Se la encuentran botadas y la venden más o menos ¿a qué precio? Muy barata. No, 10 pesos, 5 ¿Yo pesos. la dije Marito? No. Ay, qué parecía. No. No, 10 porque pesos, no te 20 dieron la pesos. explicación Bueno. como es. No todo lo que está aquí es votado. Lo que tú ves aquí es votado. Hay cosas que a veces uno la tiene en la casa ya y no la usa y a otra persona le puede repartir y coge y se la Como vende. tipo una venta de garaje, como Ajá, efectivamente. se hace. ¿Me entiendes por qué? Porque ya, si él dice que es votado, la gente piensa que todo lo que está aquí es votado. ¿No? Hay cosas que son de uno, que están en la casa. Sí, que ya uno no utiliza y la trae. Y se la vende, como dice el dicho, a precio cochino enfermo. Ahora, ¿A cualquier... precio de cochino Sí, enfermo? es decir, a bajo precio. Cualquier Ay, cosa que usted vea escuchado aquí. ese dicho. Bueno, le voy a poner un ejemplo más común. Sí. Por ejemplo, un cargador. Usted va allí y le cuesta 1.500 o 200 pesos. Usted viene aquí, un cargador que ya yo no uso, yo digo, dame 200, 300, 400 pesos. Claro. Sí, no quiere decir que ese cargador yo me lo haya encontrado en la basura. Era mío, pero ya, un ejemplo, vendí el teléfono. Sí, claro, o le lo pasó. que sea. Y eso es lo que sucede. Algunas cosas sí son como dice él, pero no todas las cosas que están aquí vienen Son del mismo como- lugar. Ya. Otra pregunta. Antes yo veía que estaban mucho en La Ejido. policía botó a la gente ahí y lo empezó a multar. Entonces por eso nos corrimos para acá. A veces ya también viene para acá y nos vamos. Y se... ¿Me entiendes? Pero no quiere decir de que todas las cosas que hay aquí sean la basura. Muchas sí son de la basura como tal. No le digo que no.
pero no todas. Que previamente usted le dan un tratamiento, Ajá, en el sí, sentido de sí, que sí. la se lavan con limpia, cloro, se limpian, ¿me entiendes? Se le mete, Ya. y son cosas que todavía son útiles para muchas personas. Entonces, el que es pobre no puede ir ahí y dar, un ejemplo, 30.000 o 40.000 pesos por un par de zapatos Así o por un mismo es. teléfono. Vaya, grábame. Vení, grábame si quieres, ¿me entiendes? Que yo te voy a hablar con más Unos argumentos. zapatos de 10.000 pesos allí y aquí te lo venden en 1.000 Mira, pesos. para hablarte con más argumentos. Mira, este mismo par de zapatos yo lo cogí aquí en 300 pesos. Ahí me dan Coño, en está 15.000, súper bueno. En 15.000 o en 20.000. Son filas. Mira, te Están voy a enseñar súper para que veas buenos. que no es mentira. Y te pongo ejemplo de las cosas. Ahora yo voy allí a comprar un par de zapatos y me sale 15.000 o 20.000 pesos. Que la mayoría son copias. Aquí Así muchas mismo de estas es. cosas que uno vende, a veces la tiene tirada en su casa. Uno la trae. Algunas es verdad que se la compra a alguien, un ejemplo, un barrendero. Yo en el caso mío lo doy en su tratamiento, le paso cloro, la limpio y muchas personas la pueden utilizar. Claro. ¿Me entendiste? Estábamos en Ejido, que era la pregunta que usted me hizo ahorita. La Sí. policía le molesta esto en realidad no le hace daño a nadie. ¿Por Al qué? contrario, Porque, al contrario, estamos ayudando al que no tiene posibilidades de comprar allí. ¿Me entiendes? Voy a lo otro. Muchas cafeterías, ya no hay cafetería del gobierno, es pobre. Lo humilla. Ahora le están vendiendo un pan de 155 pesos. Carísimo. Bien, por 10 son 1.550, por 30, ¿entiendes? En crudo son 45.000, 70, 80 en crudo, una cuenta en crudo. Es decir, que el salario se te va en el pan eso. Así mismo es. Mira, Usted tiene su jubilación. voy. Yo siempre he trabajado por cuenta propia, Por por cuenta el gobierno. Las veces que trabajé nunca me dio resultado, porque Ya. el salario nunca alcanzaba. Claro, Ahora claro. imagínense usted que yo diario tengo que comprar un pan para llevar para mi familia. Al mes estoy gastando 4.580 más o menos en crudo, una cuenta en crudo. Es jubilado, 1.000 o 2.000 pesos. Imagínese un jubilado que todos los días tenga que comprar su pan ahí. Porque el pan de la panadería prácticamente todo el mundo sabe que eso no alcanza. ¿Me entiendes? Entonces, a veces hablamos de que política, de que está en contra del gobierno. No, yo lo que estoy en contra de lo que está sucediendo. Yo no estoy en contra del gobierno, no tengo nada en contra del gobierno. No soy política, la política le tengo odio y asco porque es lo más sucio que hay. Hoy se critica al enemigo y mañana se sientan en la misma mesa a comer. Así A ver es. si me entiende el mensaje de lo que estoy diciendo. ¿Me entendiste? No que el bloqueo, sí, sabemos que hay cosas que son de bloqueo, pero hay cosas que son nuestras, hay cosas que son íntimas de nosotros, que no tienen nada que ver con el bloqueo. Por ejemplo, la basura, las calles rotas, las calles de bacho, el asfalto se da aquí, hay mil cosas que se dan aquí. A ver si me entienden, no tiene nada que ver con el bloqueo, no tiene ningún vínculo con el bloqueo. Antes se cogía una pipa y se le echaba agua a las paradas, hay tremenda cochinera en las paradas. Así Se hizo al mismo. principio de la COVID, no se pudo hacer. Entonces no es que yo esté en contra del gobierno, lo que estoy en contra de las cosas que se pueden hacer que son internas de nosotros. Claro. ¿Entendés? No hay una cafetería con un pobre pueda decir, voy a cogerme a comprarme un pan con croquetas, un pan con croquetas hermano, que vale 100 pesos, cuando tú lo multiplicas por 10 son 1.000. Así Y un mismo. jubilado, un ejemplo, o una persona que tiene 3 o 4 niños. Sí. Ahora dicen que van a subir la luz, van a subir el gas. Cuando suban la luz y el gas, ¿qué te están diciendo? No es que se están viviendo tiempos Se detienen en difíciles. nosotros. Aquí lo que hay son vendedores, Exacto. ¿me entiendes? Puede ser, no le digo que en Secol y la lechuga llegue algo maravilloso. No le digo que no, pero de 1.000 uno, a ver si me entiendes. Lo que estamos ayudando es que no puede comprar un pulvito viejo, una tubería que uno compró y no usó y se la está vendiendo. Cuando va allí a los que tienen licencia, esto se lo venden a 100 pesos cada uno, a 200, nosotros decimos, vamos a venir, dame 30 pesos, para ayudar a pobres que no tienen posibilidades económicas, es lo que nosotros hacemos, en el caso de nosotros. Es verdad que no tenemos licencia, pero tampoco le hacemos daño a nadie, al contrario, lo que ayudamos a que no tiene posibilidades. Así mismo. Mira como le estoy diciendo. Ahora, mismo. ¿qué sucede? Todo es delito, ¿me entiendes? No, que la ola de violencia, que los robos, coge al ladrón. Exactamente, eso mismo ¿Me digo yo, entiendes? a la Sí. persona que Coge, está luchando sí. su día a día. Mire cómo le digo, coge al que está vendiendo droga. La ola económica de violencia que hay en la calle es por la droga, por el aficio que hay, porque ya están metidos adentro. Yo no le hago daño a nadie. Lo que hay ahí te lo enseño, no es robado, son cosas que hago uso y salgo a venderla. Algunas cosas Claro. la compro, cojo, la lavo con cloro y la pongo aquí.
y se la vendo al que le hace falta, como esta olla. Ya no la uso y cojo y se la vendo al que le hace falta. No he robado, estoy ayudando al que no tiene dinero para decir, voy a 4.000, 5.000 o 8.000 pesos por una olla reina. ¿Me entiendes? Y no es que yo sea político, ni que sea el partido opositor, ni que sea comunista, ninguna de las dos cosas. Soy neutral. ¿Me entiendes? Lo que estoy en contra de lo que veo que está mal hecho. Un cubano de a pie, como uno dice. O de lo que veo que no avanza. No soy ni revolucionario ni contrarrevolucionario, yo soy neutral. ¿Me entiendes? Me crié con la revolución y estoy hablando de la realidad de los fallos que ha tenido la revolución, que tú no lo puedes decir. Quitaron los centrales, ¿cuánto vale una libra de azúcar? Una libra de azúcar ahora te da un ojo en la cara, que tiene un niño chiquito que se vuelve loco. Y le estoy poniendo distintos ejemplos de la realidad de hoy. ¿Me entiendes? Por eso aclaro, ni soy revolucionario ni soy contrarrevolucionario, yo soy neutral. Yo estoy con la realidad. Exacto. A ver si me entiende lo que le quiero decir a mí. No apoyo al ladrón ni al que no roba. Yo soy neutral. Hay un policía que le pagan para coger al ladrón. Tengo la chama, ¿me entiendes? Tengo la chama, sí. Ese es el trabajo de la policía. Yo no tengo que cogerte al ladrón. Claro. ¿Me entiendes? Al que está asaltando no es mi trabajo. Tu trabajo como policía, tú pones un salario para eso. ¿En qué se tiene la policía? En el que está vendiendo. ¿Qué hay aquí? Pase la cámara para que vean qué hay aquí. Aquí lo que ayudamos. Nada. Zapatos que vayan no se usan, pero se los vendemos que no tiene posibilidad de comprar el que se está usando. Y es lo que hacemos nosotros los vendedores. ¿Me entiendes? Pero la mayoría, por lo menos en el caso mío, a ver si me entiendes, busco el desarrollo, busco lo mejor, busco la mejora para mi país, defiendo mis raíces al precio que sea necesario. Mire como le estoy hablando, mis raíces, de que soy cubano, no me tengo que ir ni para Miami ni para ninguna. Yo le estoy hablando en el caso mío. Me gustaría ir para buscar la mejor, estar 6 o 7 meses trabajando y venir para acá y tener un ahorro. Buscar un salario que aquí no me pueden pagar, para que entienda el mensaje. Claro. Pero eso no quiere decir que sea contrarrevolucionario porque me guste mi mejora, o la mejora para mis hijos, para mi familia. No quiere decir que sea contrarrevolucionario porque estoy diciendo los fallos que hemos tenido y que tenemos. La basura, las paradas muchísimas que pueden coger una pipa y echarle agua a esa parada. Entonces, miren, esta parte de acá, sí, muchísimas personas sí hay, y bastantes, ¿ves? Que venden cositas recicladas. Cositas recicladas como teclado para una computadora, teléfono, Nokia. Por cierto, mi primer teléfono fue así chiquitico, lo que fue Motorola. Accesorios también para mujeres, audífonos y ropa también se pueden encontrar acá. Más o menos, ¿qué precio tiene una ropa, por ejemplo? 50. Hay de 50, De 100, de 60. en dependencia de lo que sea. Qué bien. ¿Cómo tienen esta ropa? O bueno, en general todas las cosas. Muchas cosas que uno quiere buscar y no se puede buscar. Hay cosas que uno puede vender también. La gente piensa que uno recoge de la basura, pero la basura. Es cosas que tienen guardadas en su casa que ya no utilizan y entonces vienen y la venden para que siga teniendo una vida, como uno dice. Así Es como tipo una venta de garaje. Así. Ya, qué bien. Muchas gracias. Gracias a Que usted. tenga buena venta hoy. Gracias a usted y que tenga buen día. Gracias. Por aquí también zapatos. Mira, están vendiendo por acá zapatos, pantalones de mezclilla, talla grande, por cierto, chores, de todo un poco. Por acá calculadora, mira, más teclado, muchísimas cosas, cable de teléfono. Muchas cosas están vendiendo. Por acá también. Qué bien. Al final esta es una forma también de sobrevivir, de ganarse unos kilitos para comprar comida, porque al final todo lo que venden aquí es literal, se gasta en comida, es que todo se va en comida. Todo se va en comida. Por acá también, como hay cositas. Mira por aquí, esto sí es completamente de teléfono. Miren como hay forro de teléfono. Mira. No, ese no es, ese Mira es que Pro, forro ese hay. es Pro, ese sí. Que para las personas que se dediquen a arreglar teléfonos, los compran aquí porque son teléfonos que ya no se usan y los pueden detener para piezas. Mira por acá, plátanos, zapatos. Miren estos zapatos. Y por acá también. Buenas. Más o menos, ¿qué precio tiene una ropa? Una ropa, más o menos, ¿qué precio tiene? Sí, por ejemplo, este pantalón.
100 pesos, más o menos en 100 pesos. En La Habana, cerca de aquí de Sí. Parque Curita y todo Andamos eso. por aquí, sí. Andan por aquí. Más o menos, ¿desde qué tiempo es que se empieza usted a dedicar a vender estas cosas recicladas? Estas cosas, en lo personal yo empiezo a venderla desde el tiempo ahora después o sea, cuando cesó el COVID, COVID. Después del COVID. Después del COVID. Es que empieza. Exactamente, aunque bueno, mirando a muchos que llevan mucho tiempo ya. Me puse a observar de la manera como se van desenvolviendo, como van saliendo a flote y van saliendo de la situación en que están viviendo, y entonces se me ocurrió hacer lo mismo debido a la situación que me encontraba y que me encuentro, y entonces más o menos que las cosas alivian un poco. Así mismo, al final es una manera de sobrevivir, como uno dice. Exactamente. Porque al final, por ejemplo, lo que usted vende aquí, con ese dinerito puede comprar comida, porque al Desde final luego. la comida es lo que más preocupa aquí Desde luego que sí, desde luego. en el país en general. Exactamente. Y entonces, como está la cosa tan cara, Tan también está difícil. Entiendo perfectamente. De hecho, nosotros a veces comentamos aquí que regularmente las personas que nos encontramos haciendo esto somos las que no queremos buscarnos problemas, y casi siempre tenemos muchos problemas, porque verdaderamente la situación hoy en día está tremendamente difícil, y el dicho que tenemos es: lo que no podemos es robar, Exacto. lo que no podemos es hacer cosas malas, pero aquí estamos los que queremos romper aquello que llaman bloqueo, de la mejor manera posible. Exacto. Sin hacerle daño a nadie. Sin hacerle daño a nadie. Esa es la idea de por lo regular, todos los que estamos en esto, estamos haciendo esto con esa idea. Como dice, el mundo que nos mata y nosotros que no nos morimos. Así mismo Porque es. hay que seguir viviendo. Hay que seguir viviendo, exactamente. Esa es la idea principal por lo cual estamos haciendo esto. Nosotros, en el caso mío personal, yo me vi en una situación espectacularmente difícil, muy difícil, déjame decírtelo. Yo vine del extranjero hace 3 años. Por cosas de la vida se me creó, mira, para que entiendas por qué yo estoy haciendo esto. A mí, por cosas de la vida se me creó una situación tremendamente difícil, donde hubo incluso acusaciones que se me hicieron y demás, y eso me prohibió regresar a donde yo resido, que es en Canadá. Wow. Me prohibieron regresar, a mí me circularon en los aeropuertos para que yo no pudiera salir. Entonces, en un proceso muy, muy largo de casi 3 años, donde nunca se me halló culpable de nada, yo perdí mi residencia. Actualmente aquí en Cuba, en mi país donde yo nací, después de 15 años viviendo en el extranjero, yo estoy, y esto sí quiero que me pongan mi cara, yo estoy viviendo sin libreta de abastecimiento, sin dirección, sin ninguna atención social. No te lo creo. Yo no cojo pollo, yo no cojo nada, absolutamente nada. Yo estoy dando vueltas, yo no tengo carnet de identidad. Yo tengo un papel que me da inmigración diciendo la situación por la que me encuentro en Cuba. Y yo no te puedo decir las muchísimas tantas veces que a mí me han llevado a la estación de policía, solamente por estar en esto. Y me han puesto multa y me han maltratado de palabras y me han dicho hasta, inclusive la última vez, un superior aquí me dijo descarado. Yo estuve hasta hace 15 días viviendo de la siguiente manera, que te voy a explicar. Yo cuido hasta hace 15 días un señor que falleció hace 15 días aquí en Gatimba, en el Vedado. Falleció. Ese hombre estaba impedido y no recibía ninguna ayuda social. El dinero que yo busco aquí era para apoyarlo a él, puede ser inclusive investigado, era para apoyarlo a él, para poder vivir yo y un hijo que tengo psiquiátrico, que está enfermo, que vive con la abuela y ya la abuela no puede comer. En todas estas cosas, como que yo no tengo documentos nacionales, yo he tratado de buscar la forma de trabajar, pero las personas, debido a ser multadas o a no ser reconocidos y una serie de situaciones, no me dan trabajo. Y cuando me encuentro alguno, me dura muy poco. Aunque no te lo parezca, siendo un hombre grande y fuerte, así tengo 2 hernias inguinales, que se la puedo mostrar ahora mismo, y estoy afectado de las 2 piernas nervio asiático. O sea que cualquier tipo de trabajo forzoso ya lo tengo, claro, no lo puedo hacer. De hecho, incluso ni estar parado mucho tiempo puedo estar parado. Ya le digo, he estado viviendo hasta hace poco en casa de un señor que me facilitó poder vivir en su casa hasta que falleció. Del dinero que yo hacía aquí, porque él no tiene ayuda social, ni chequera, ni nada, así vivíamos nosotros. No tengo nada.
Nada. Y ya a partir de hoy, casi hoy mismo, ya estoy en la calle. No tengo la papá, no tengo, por favor. Estoy en la calle. En la calle porque se me acabó todo. Ya el lugar donde vivo lo tengo que entregar prácticamente a una persona que tenía un de eso de la casa, o sea, un poder sí. De la casa. Y entonces estoy en la calle. En la calle. No encuentro manera. Ya me dijeron, ya te puedes ir, pero ya el pasaje de regreso se me venció. El banco en Canadá me canceló todo mi dinero que yo tenía, mi visa, todas esas cosas. Llevo 3 años dando vueltas. Estuve haciendo cola para poder revender. Y eso me trajo una mala reputación dentro de la policía. Sí. Una mala reputación de golero, pero es que yo no tenía ningún otro modo de cómo sobrevivir. Este modo que estoy haciendo es el único que me va dejando. Déjame decirle así, vaya, para hablar más claro, yo estoy en la indigencia, yo vivo de la indigencia. Esto es una indigencia. A pesar de que tratamos de enfocarlo de algún otro modo, esto realmente es una indigencia. En el caso mío, yo no tengo otra manera. Yo no puedo pasar muchas horas parado porque el dolor que me da en las 2 hernias inguinales me dobla. Aquí me han visto la gente que me ha pasado. Camino mucho y me duele el nervio asiático. Yo tengo un hombre de 58 años y yo no encuentro manera de recibir ninguna ayuda, de ningún tipo. Represión sí recibo mucho. Eso sí se lo puedo asegurar con toda seguridad. Jamás me han preguntado qué te pasa, si no lo trato de hacer yo. Solo discriminación sí la recibo diariamente y represión sobre mi persona a pesar de que estoy ya casi en la tercera edad. Eso sí me pasa casi todos los días de mi vida. Y aquí estoy contra viento y manera tratando de no robar, de no cometer delitos, de no delincuentear, de no hacer cosas malas. Exacto. Sin embargo, me tildan de todo lo más malo. De cochino, de sucio, los que no conocen esta historia que te estoy contando, y de delincuente, malvado, la policía o los medios otros medios que existen. Ojalá y pueda escuchar esto y quien pueda oír esto sabe que no estoy diciendo nada que sea mentira. Yo vine de Canadá en el año 2021. De hecho, te puedo mostrar un papel que me da migración, el cual la policía no lo reconoce. No le importa, de hecho, no les interesa. Ellos sencillamente buscan, me han puesto una serie de anotaciones policiales, alteración del orden en las colas, cuando me han visto haciendo alguna cola. Entonces, cuando pasa cualquier situación, el que no conoce lo que pasó. Por ejemplo, mi hijo, ¿cómo se llama? Se me fugó del psiquiátrico. Por primera vez en la vida yo tengo una situación con un hijo psiquiátrico. Y yo andaba buscando levopromacina. La doctora me recomendó que tratara de encontrarla porque es el medicamento que él debe de tomar. Yo salí como loco a la calle a buscar la levopromacina, pero como no conozco, lo que compré fue una carbamazepina que me vendieron en Carlos III. Parece que había operativo y alguien vio que yo puse eso dentro, y estando casi aquí ya vino el DTI, la policía, y me pidió que dentro de mi bolso yo llevaba la carbamazepina. Tuve 12 días trancado en celda, con mucho que le expliqué, le supliqué, le lloré. Y llamé a mi hijo por teléfono que vinieran a verme a la extracción y que enseñaran que se parecía el nombre. Yo fui acusado, soltado los 12 días y me pusieron en la computadora tenencia de droga. Ahora, quien ve eso no sabe que a mí lo que me sucedió fue eso. Piensan de que yo soy un diablo que andaba vendiendo droga. Y entonces a cada rato cuando me pasan por la computadora me ven tenencia de droga, pero lo que me sucedió a mí fue simple, así fue algo que pudieron haberlo dejado entre ellos mismos, porque se sabía que no era nada tan complicado ni grave. Podían comprobar que mi hijo había estado en el psiquiátrico, que yo pude haber tenido una mala entendimiento cuando me dijeron entre una pastilla y otra. Pero me pusieron así con toda intención, tenencia de droga, o sea, cogimos a un drogadicto. En mi vida y en Canadá la marihuana y este tipo es incluso, yo no fumo, es que ni cigarro normal. De hecho no tengo ningún tipo de adicción, ni alcohol ni drogas. Pero esto que estoy haciendo, volviendo al tema, lo estoy haciendo, se lo digo por absoluta necesidad, por legítima y tremendísima necesidad de hacerlo. Es como que casi te empujan a que cometas el delito, te empujan a que vayas a la indigencia, después te tildan de todo lo más malo. Aquí estamos regularmente los que no queremos cometer delitos, pero que estamos hasta aquí ya, que no podemos más. ¿Entiendes? Este es mi caso. Conozco entre nosotros otros muchos casos más. Sí, claro. De otros que sí son
Pero en el caso mío es así, que vuelvo y te repito, aquí tengo un papel, mira, lo quiero, puedes ver, puedes enfocar para si alguien lo quiere ver. ¿Ves? Ahí tengo el señor Ernesto Vázquez Martínez, controlado por la Policía de Inmigración. Entró a Cuba el 27 de 11 del 2020. Está controlado hasta que se tramite su reembarque al país de origen. Y así, bueno, por 21 IC, Plaza, llamar a este número si necesitan saber, al 7830-9831, jefa mayor capitana o del ICI. Esa es mi situación actual. Sin embargo, te lo digo, tengo que estar en esta situación y esto implica caer bien en la indigencia, pero bien, en lo que nunca en mi vida he vivido, en este estado. Y de discriminación, que le puedo decir. Gracias por escucharme, pero ese es el caso mío en lo personal. Este video me ha hecho mucho que pensar. Siento que debo ayudar a estas personas. Estas personas todos los días arriesgan su vida, y es que andar hurgando en la basura entraña no pocos riesgos para la salud. Esta práctica puede llegar a desencadenar enfermedades, tanto de la piel como digestivas. Las personas que se dedican a este tipo de actividades muchas veces terminan padeciendo de parasitismo intestinal, hepatitis y otra serie de enfermedades. Mi gente, con los ingresos que genere este video lo tomaré para hacer algo por ellos. Si se te ocurre alguna idea, déjalo ahí abajo en los comentarios. Estaré muy encantada de leerte. Recuerda darle like a este video y sobre todo compartirlo para que llegue a más personas. Nos vemos en un próximo videito. Bye.